¿Alguna vez has vivido algo paranormal? ¿O simplemente te gusta este tema? Pues llegaste al canal ideal. Prepara tus sentidos y disponte a escuchar la siguiente historia. Tú estás en Timor Timoris. Camila tenía un gran trabajo. Le encantaba. Llevaba 3 años en esa empresa y ya la habían ascendido 2 veces por lo bien que lo realizaba, y por lo mismo siempre estaba motivada. Además de encantarle lo que realizaba en el trabajo, era la empleada más querida, por lo que tenía muchos amigos, y había un gran ambiente. Claro, como en todos lados, había quien le tenía envidia y quería causarle problemas, pero a ella eso no le importaba. Ella se enfocaba en su trabajo y en las grandes amistades que había formado. El único inconveniente que ella tenía por su reciente ascenso era que una vez al mes tenía que salir después de las 10 de la noche, por lo que cada vez que salía a esa hora tomaba el último camión, y aunque sabía manejar, nunca le había interesado comprarse un automóvil, ya que no vivía tan lejos del trabajo, y en su horario normal se iba caminando a su casa haciendo 30 minutos, lo que en el camión eran 10 minutos solamente. Pero la primera vez que lo tomó, aunque con un poco de miedo por la hora, al subirse y ver que venían varias personas se quedó tranquila. Se sentó a la mitad del camión y esperó esos cortos 10 minutos para llegar a su casa. Cuando se levantó a pedir la bajada, se dio cuenta que había un muchacho al final del camión. Era muy extraño. Sus manos eran demasiado delgadas, casi esqueléticas, y su tez era prácticamente gris. Vestía completamente de negro y tenía la cara totalmente tapada, y lo único que podía ver de su rostro eran sus ojos. Unos ojos penetrantes. Y aunque no lo podía creer, con unas pupilas de un amarillo muy intenso, que no la dejaban de mirar en todo momento mientras ella bajaba del camión. Al bajar, tenía el presentimiento de que él la seguiría. Estaba aterrada. Caminó lo más rápido que pudo a su casa, y al llegar a la esquina, volteó por un instante para ver si la seguían. Y el alma le volvió al cuerpo. No había nadie. Aún así, apresuró el paso y entró a su casa cerrando con llave. Esa noche no pudo dormir casi nada. Había quedado muy asustada por ese muchacho, y cada que cerraba los ojos, solo podía ver esos ojos amarillos, viéndola fijamente. Al día siguiente, en el trabajo, le dijo a 2 de sus amigos sobre el muchacho, pero al describir lo menudo que era y al responderle a sus amigos que en realidad no le había dicho nada y no había hecho ningún ademán de levantarse, ella misma se empezó a sentir mejor y se comenzó a convencer de que había exagerado, porque ya venía asustada, y que solo había sido un muchacho, quizá medio dormido, y por eso lo había visto así. Al pasar de los días, comenzó a olvidarlo, y entre más tiempo pasaba, más le parecía una tontería, hasta que volvió a ser el día que le tocaría quedarse hasta tarde. Todo ese día se mentalizó que solo había sido una exageración y que seguramente el muchacho ni estuviera en ese camión. Llegó la hora de la salida y había tenido tanto trabajo que ya se le había olvidado. Al menos hasta estar en la parada esperando el camión. Pero se siguió diciendo a sí misma que no pasaba nada y que el muchacho no estaría ahí. Hasta que se subió y al voltear a ver al final del camión, ahí estaba el muchacho, viéndola a ella, con sus ojos amarillos fijos y sin pestañear. El miedo la empezó a invadir, por lo que se sentó en el primer asiento desocupado, lo más lejos del muchacho, y en esos 10 minutos se fue tranquilizando, porque en realidad el muchacho no se le estaba acercando, y el color de sus ojos
podrían ser solo pupilentes, para llamar la atención. Aún así, al bajarse prefirió hacerlo por la puerta de enfrente, pero esta vez no avanzó a toda velocidad. En cuanto bajó, se fijó que nadie más se hubiera bajado, y volteó a ver el camión, y al final de él vio cómo se asomaba el muchacho, y le mostraba una sonrisa demasiado grande, y demasiado espantosa para ignorarla, por lo que al igual que el mes pasado casi corrió a su casa y se encerró con llave. Pero esta vez pensó que solo la estaba molestando, que él se había dado cuenta que le tenía miedo, y solo quería asustarla, por lo que esta vez se durmió más tranquila. El día siguiente, en el trabajo, le preguntaron por su camino de salida, y ella, más molesta que asustada, les dijo lo que sucedió, y afirmó que el muchacho solo se estaba burlando de ella, al darse cuenta que se había asustado. Y afirmó que ya no lo lograría, que ya no caería en su juego. Un par de amigos se ofrecieron a acompañarla al camión, diciendo que dejarían el carro de uno de ellos afuera de su casa, y se regresarían caminando para acompañarla. Pero ella se negó, afirmando que eso la haría ver más débil, y haría sentir al muchacho que había ganado, y si ellos lo confrontaban, él solo diría que ella era la que se había asustado, y que él no había hecho nada más que sonreírle una vez. La siguiente vez que le tocó salir hasta tarde, iba decidida a no verse asustada, y a demostrarle a aquel muchacho que no le tenía miedo. Y al subir al camión entró a él con una decisión rayando en la confrontación. Pero en esa ocasión solo habían 2 señores mayores y una muchacha, por lo que se sentó decepcionada, pensando en que no le podría demostrar que ya no le tenía miedo. El corto camino lo pasó sin incidente alguno, y llegó a casa con toda tranquilidad, y al igual que las veces anteriores, al día siguiente les platicó a sus amigos, molesta, porque no le pudo demostrar nada a ese muchacho, y pensando que él se había quedado con la idea de que ella le tenía miedo. Por lo sucedido, el siguiente mes ya no volvió a pensar en el muchacho, ya ni siquiera cuando esperaba el camión esa noche. Eso hasta que se subió, y se dio cuenta que solo estaba el muchacho. Además del chofer no había nadie. Se sentó en el asiento enseguida de la puerta, y al voltear para atrás, lo vio por primera vez de pie. Era más alto de lo que ella creía, y se veía aún más esquelético. Caminó hasta adelante y se sentó 2 asientos atrás de ella. Ella temblaba, y al voltear a ver al camionero lo vio de lo más tranquilo. No parecía haberse dado cuenta de aquel tipo tan extraño. En cuanto esto pasó, se subieron 2 hombres, y al verlos ella se alivió, pero solo fue por un momento, porque se dio cuenta que esos 2 hombres siempre habían ido a un lado del muchacho, como si lo conocieran. Se había fijado tanto en el muchacho que no se había dado cuenta que en las otras 2 veces que había visto al muchacho, ellos siempre se sentaban a su lado. Ellos la miraron y se sentaron en la misma fila que él. El camión avanzó y los 2 tipos empezaron a ofenderla y a decirle cosas obscenas, diciéndole lo que le iban a hacer. Se sentía perdida. Los 2 tipos se pararon. El chofer les gritó que se detuvieran, pero al voltearlos a ver y ver la pinta que tenían, solo se agachó y siguió conduciendo. Camila sintió que esa sería su última noche. Sintió los pasos y los insultos acercándose, como en cámara lenta. Ella estaba aferrada al tubo de las escaleras. Las lágrimas bajaban por sus mejillas, y cuando lo sentía ya encima de ella, todo se volvió silencio. Solo se escuchaba el ruido del motor avanzando, y ella seguía esperando la mano que la jalara. Pero no pasaba nada, por lo que se animó a mirar para atrás, y no había nadie en todo el camión. Se quedó viendo para atrás. Era imposible. Ellos estaban ahí. ¿Qué había pasado? Se bajó del camión y se fue a su casa aún temblando.
Esa noche no pudo dormir absolutamente nada. No encontraba explicación de lo que había pasado. Ellos estaban ahí, atrás de ella, y de la nada habían desaparecido. Sin ningún ruido, sin ningún rastro. El día siguiente salió de su casa, toda desvelada y cansada. Comenzó a caminar hacia su trabajo cuando su celular se volvió loco. Empezó a recibir mensajes de todos sus compañeros, hasta de los que no la querían. Pero lo único que alcanzó a leer antes de recibir una llamada fue: ¿estás bien? Contestó, era uno de sus mejores amigos en el trabajo, que le preguntó casi histéricamente: ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Ella le respondió que estaba bien, que sí había pasado algo muy extraño la noche anterior, pero que sí estaba bien, y le preguntó él por qué estaba tan asustado. A lo que él le explicó que acababa de ver una noticia en la televisión del camión que ella había tomado la noche anterior. Era un escándalo. Había 2 cuerpos en la parte de atrás del camión. Estaban irreconocibles. Parecían haber sufrido el peor de los castigos, y el chofer estaba detenido. Su amigo pensó que uno de los cuerpos era de ella, y por eso estaba muy asustado. Esa misma tarde, 2 oficiales fueron a hablar con ella, ya que el chofer les indicó dónde se subía ella y les rogó que le hablaran, porque él no había hecho nada. Ella les contó lo que había vivido, pero los oficiales le insistieron mucho en si estaba segura que había 3 personas, porque el chofer aseguraba que solo estaban ella y los 2 hombres que intentaron atacarla. Pero ella les aseguró que había 3, y les contó lo que había vivido con aquel muchacho. Pero al querer investigarlo con otros pasajeros recurrentes, nadie había visto el muchacho, y solo la habían visto a ella, muy asustada, viendo a un asiento vacío. Ella jamás volvió a salir tarde, ni a tomar ese. No te olvides de compartir tu opinión en la caja de comentarios, así como tus experiencias, a nuestro correo que te dejaremos en la caja de descripción. También puedes dejar tu like, compartir y suscribirte si así lo deseas.